será este viernes y ya, bueno, estará Torres, ¿no? Encabezando el gobernador Ignacio Torres, que además está en Italia, está en Italia con esta ronda de inversiones energéticas con Diana Mondino. Ahora te lo vamos a comentar en un ratito. Pero bueno, allí van a estar todos intendentes, habrá una feria de productores, bueno, va a estar Giova Montoya, entre otros artistas, un evento muy importante que se va a desarrollar allí por Playa Unión. En un ratito te contamos los detalles. Me quiero meter en lo que tiene que ver con la ley bases. Te decía, hoy hubo dictamen para que haya tratamiento finalmente el jueves en la Cámara de Diputados, la Cámara Revisora. Entre otras cosas está la reforma laboral. Nosotros lo planteamos el otro día. Reforma laboral que habilita a las pymes a que empleen mayor cantidad de gente de forma más fácil. Esto le facilita el camino para que empleen gente, o en todo caso es el camino que se le abre para despedir sin tantos inconvenientes o precarizar la situación de los empleados. Bueno, es una pregunta, una incógnita que planteo, y también, bueno, lo vamos a hablar con Pablo Krieger, que es abogado laboral justamente. Bueno, vamos a abordar este tema y algunos puntos de lo que está refiriendo esta reforma laboral. Pablo, ¿cómo estás? Federico y el equipo te saluda. Buenas tardes, Federico. ¿Cómo estás? Saludos para todos ahí en el piso. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Bueno, todo bien. Gracias por el contacto. Bueno. Abro este debate y te dejo Sí. la pregunta ahí también para que, bueno, des tu sensación, tu opinión. Reforma laboral, ¿abre la posibilidad de más empleo? ¿Abre la posibilidad de precarización? ¿De que se despida más fácilmente en una situación de crisis? Bueno, ¿cómo lo ves, Pablo? Sinceramente es un tema muy, digamos, peculiar. Sinceramente hoy todo lo que tiene que ver con lo de la reforma, sinceramente lo único que genera o que va en este caso a generar tiene que ver básicamente con la precarización del sistema laboral, ¿sí? Esto lo único que va en este caso a generar es una impunidad empresarial, ¿sí? La posibilidad en este caso de los empleadores de que puedan, digamos, contratar libremente y que los costos, ¿sí? de la desvinculación laboral obviamente se reduzcan, te diría, casi al 0%, ¿sí? Sinceramente es una ley, digamos, muy cuestionada, es una ley, digamos, en la cual como abogado, en este caso, y representante de los derechos de los trabajadores, digamos, es una ley inconstitucional desde donde se la mire. Y obviamente lo que opino, digamos, principalmente lo que se tiene que hacer no es modificar la ley, sino lo que se tiene que hacer es modificar el sistema tributario, fiscal, o si se quiere, impositivo para contratar. Sí. A ver, este nuevo sistema que que propone este nuevo gobierno, lamentablemente es un sistema de eliminación de las indemnizaciones, que lo único que genera es incentivar aún más la huida de la registración, porque básicamente lo que se eliminan son las sanciones, ¿sí? Lo cual engrosa el nivel de impunidad que ya tenía el poder empresarial, ¿sí? Pero digo, no sé si se va entendiendo. Sí, no, claramente. Bien. Ahora, Pablo, ¿vos entendés que allana el camino hacia algún tipo de despido? Digo, que haya más despidos, más que favorecer la creación de empleo en el sector privado. Obviamente, esto, a ver, yo creo que hay un tema central que tiene que ver, bueno, que se habla mucho de el tema de la estabilidad en el empleo. Sí. Obviamente que esto va a generar muchos más despidos, obviamente, porque el costo de la desvinculación laboral para el empleador, digamos, es prácticamente nulo. Sí. Lo que se elimina puntualmente son todas las sanciones que tienen que ver con la deficiencia en la registración o el trabajo en negro. Entonces lo que se hace es incentivar el trabajo no registrado o el trabajo en negro. Entonces va a haber mucho más despidos, sí. Obviamente. Sí, una cosa que vos decías, el costo cero, sí. Me imagino que vos lo vinculás directamente con esto del fondo de cese, ¿no? Sí, lo del fondo de cese, digamos, es una cuestión bastante, en este caso particular, porque si es la ley lo que hace, en este caso con el fondo de cese, es,
en este caso lo que crea es la posibilidad de que los sindicatos, ¿sí?, a través de los convenios colectivos, negocien, ¿sí?, con las empresas esto de la creación de un fondo de cese de desempleo. Que esto ya básicamente es bastante conocido porque, digamos, tiene que ver con lo que ya desde hace muchos años está instaurado en el sistema UCRA. Digamos, que básicamente el sistema UCRA, ¿qué hace? ¿Sí? Es o las empresas de construcción lo que hacen es del sueldo del trabajador tomar entre el 12 o el 8%, dependiendo de la antigüedad, si es un año el 12%, si en el segundo año es un 8% del sueldo del trabajador, y crear, si se quiere, con el propio sueldo del trabajador, con un porcentaje, ¿sí?, si se quiere, un sistema de ahorro forzado para cuando se produce la desvinculación, que cualquiera sea su causa, en este caso el empleador pueda, costear la desvinculación con ese fondo. Esto realmente, digamos, si se quiere, en términos lisos y llanos, es, en este caso, pagar una indemnización, entre comillas, sí, con un ahorro forzado del propio trabajador. Con lo cual también no deja de ser inconstitucional. Sí. ¿Sí? Digamos, esto realmente preocupa mucho, sí. Y la verdad que esta ley no tiene nada de interesante y nada, digamos, que genere, en este caso, un progreso en el derecho de los trabajadores. Sí, ahora, Pablo, sí, del otro lado el oyente te escucha, y el oyente, bueno, el laburador, es empleado, y dice... Sí. Con esta reforma probablemente haya más despidos y a costo cero. Se agarra la cabeza el que te está escuchando. Esto realmente es muy preocupante, porque esta ley, esta ley no tiene nada bueno, sinceramente. No hay un artículo en toda la ley, al menos en la parte laboral, sí, que es el tema que nos ocupa, no hay nada, sin ningún artículo que beneficie los derechos de los trabajadores. Claro, pero cuando vos decís, no, esto va a tener un costo cero, la gente dice, che, ¿qué? ¿Me van a despedir y no me van a indemnizar? ¿Qué va a pasar? Básicamente, lo único que no se elimina con esta ley tiene que ver básicamente con el artículo 245, que tiene que ver la indemnización la indemnización por antigüedad. Luego, lo que tiene que ver con las deficiencias, con las multas, sí, en razón de las deficiencias en la registración, básicamente se elimina prácticamente todo, ¿sí? Y básicamente, digamos, hoy, o lo que se va a discutir en sede judicial tiene que ver con el monto, ¿sí? Porque si bien no se elimina la indemnización por antigüedad, que, para que los oyentes, tengan presente, la indemnización por antigüedad del 245 tiene que ver con que es un sueldo por cada año trabajado, claro, o fracción mayor a 3 meses, sí. ¿Sí? Esto no se elimina. Después, bueno, todo lo que tiene que ver con las indemnizaciones agravadas, entre comillas, sí, con las sanciones se elimina prácticamente todo, ¿sí? Bueno. Entonces, esto como para sintetizar, el costo de la desvinculación laboral, en este caso para los empresarios, es prácticamente nulo. Sí, es decir, ¿vos creés que es una ley más pensada para despedir que para emplear? No, es una ley, que claramente beneficia al poder empresarial. Imagínese usted que, Claro, porque, dejá de puntualizar, sí, ahí. Porque vos decís, beneficia a las pymes, ¿no? Y al empresario. El empresario te va a decir, claro, pero es lo que estamos pidiendo, que nos beneficien, que nos den facilidades, para de esa forma generar más laburo en el sector privado. Esto que te dicen, digo. Sí, pero lo que puede pensar el poder empresarial, el empresario, es justamente lo que me plantea usted. Pero yo creo que el punto medular de la cuestión no tiene que ver con la afectación de los derechos adquiridos de los trabajadores. Lo que se tiene que modificar es el sistema tributario impositivo para la contratación. Ahí está el punto que no fue tratado y me parece que ese es el punto clave, ¿sí? El punto clave tiene que ver con el costo de contratación, no tiene que ver con el juicio laboral, ¿sí? Obviamente que, usted seguramente me dice, los empleadores van a tener la posibilidad de contratar.
Pero acá hay que pensar que hay dos partes, ¿sí? En la relación laboral tenemos a un trabajador que de por sí ya de antemano, ¿sí? Cuando ingresa, ¿sí? A un trabajo, las condiciones laborales para un trabajador siempre van a ser menos beneficiosas que para una empresa, ¿sí? Sí. Obviamente que yo creo que no se puede concebir una ley, ¿sí? Que beneficie, ¿sí? A los empleadores y que modifique y perjudique notablemente a los trabajadores, que de antemano se sabe que es la parte más débil de la relación laboral, ¿no? Está claro. Pablo, muchísimas gracias por formar parte del debate un poco de esto que se está discutiendo en estos momentos y que seguramente saldrá algo el día jueves, ¿no? Con esta famosa ley de bases. Muchísimas gracias. Es una pena esta ley, sinceramente, para los trabajadores. Hay que tener en cuenta también el ámbito de vigencia temporal, porque seguramente que van a surgir muchas preguntas en lo que tiene que ver con la entrada en vigencia de esta ley. Esta ley no está vigente, ¿sí? Esta ley, en principio, si es que se llega, por cómo viene, lamentablemente parece que va a entrar en vigencia, ¿sí? Esta ley regiría para todas las, los despidos que se lleven a cabo con posterioridad a su entrada en vigencia. Exactamente. Obviamente que, no se van a terminar los juicios. Esto está más que claro, porque lo que vamos a hacer los abogados, en este caso que trabajamos en el ámbito privado, es plantear la inconstitucionalidad, la inconvencionalidad de la normativa, ¿sí? Y no solo por eso, sino también porque se vulneran principios y normas y derechos adquiridos, como el principio protectorio, ¿sí? El principio de no regresividad, ¿sí? De los derechos adquiridos, ¿sí? Y la protección contra el despido arbitrario. Sí, perdón, tengo ahí un minutito. Pensaba, juicios que vos decías por la inconstitucionalidad, digo, que a veces eran las empresas, pero por lo que vos decís, también van a ir al Estado, porque el Estado es el que está sancionando a través de los poderes también esta ley, esta reforma. Sí, en el ámbito laboral va a ser una discusión judicial, yo creo que una discusión judicial donde no hay mucho debate tampoco, porque esta ley, al margen de la vigencia de esta ley, tiene que pasar un filtro judicial. No se olviden que eso es muy importante, ¿sí? Entonces lo que hay que hacer es seguir con los reclamos, en este caso, o en mi caso voy a seguir iniciando los reclamos indemnizatorios, y voy a reclamar todo lo que tiene que ver con las sanciones, y obviamente hay que pedir la inconstitucionalidad para que sea un juez quien declare la inconstitucionalidad de esta normativa. Es decir, esta ley, sí, si bien puede entrar en vigencia muy prontamente, tiene que pasar un filtro judicial, y ahí lo veo muy complicado que un juez haga lugar, sí, a esta normativa que lo que hace es avasallar, sí, y llevarse puesto prácticamente, sí, la Constitución, sí, los tratados internacionales y sobre todo la ley de contrato de trabajo. Bien. Entonces, Pablo, estoy pasadito. Sí, muchísimas gracias, disculpa pero ahí tenemos que... Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la comunicación, ¿sí? Dale, un abrazo grande. Bueno, cuídense. Ahí un está. abrazo. Hasta luego. Ahí pasaba, Pablo Krieger, abogado laboral, y la reforma, que va a salir seguramente en la ley de bases el próximo día jueves.